tal? Muy buenas noches. De antemano una disculpa porque tuvimos unos problemas técnicos para poder iniciar esta transmisión, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad, sobre todo para hablar de este tema tan importante, que son puntos claves para poder hablar con mi hijo acerca del consumo de alcohol. Y no sé si tú tengas idea de este dato, pero a mí lo he escuchado en muchos lados y se estima que 95% de las adicciones se desarrollan en la adolescencia. Por eso es muy importante poder hablar de estos puntos precisamente en la etapa de la pubertad. Algunas estadísticas indican que los 13 años es la edad promedio en México en la que un joven le ofrecen cerveza por primera vez, lo que significa que este tema del tema del alcohol no hay que esperarte hasta los 15, 16, es muy importante abordarlo antes. Y hoy quiero compartirte una serie de palabras, de frases, de puntos que, al menos desde mi perspectiva, tanto como psicóloga como mamá, y además me ha tocado compartir este tema con muchas escuelas, siempre que lo doy en secundaria veo las caritas de asombro, incluso ya cuando algunos jóvenes han tenido la primera probada de la cerveza. Y cuando termino de darles esta conferencia, esta plática sobre cómo lo que hace el alcohol en su cuerpo y en su cerebro, casi siempre la mayoría de los comentarios de auditorios de 100, 150 jóvenes es: yo no sabía lo que el alcohol hace dentro de mí y esto me da más elementos para tomar decisiones importantes. Como padre de familia, es importante que sepas que además de que la adolescencia es donde más adicciones se pueden desarrollar y esta etapa tan temprana en la que a los jóvenes les ofrecen su primera cerveza, es importante reconocer que en la mayoría de los incidentes donde hay abuso sexual entre jóvenes, y las estadísticas también fuertes, hay consumo de alcohol de una o ambas partes, y hoy vamos a explicar por qué. Y bueno, también quiero que sepas que gran parte de la violencia en el noviazgo, y recuerda que violencia no necesariamente es que haya golpes, hay violencia y abuso emocional, ¿no? Estas relaciones destructivas también están relacionadas con el consumo de alcohol. Y por supuesto que si resumimos este tipo de elementos, podemos ver que el consumo de alcohol en la adolescencia también provoca bajo rendimiento académico, provoca adicciones, problemas de ansiedad, provoca depresiones y conductas autodestructivas. Y es que el consumo del alcohol en la adolescencia tiene mucho que ver con el manejo inadecuado que nuestros jóvenes le dan a sus emociones y a las altas y bajas emocionales que tienen. Entonces imagínate que tú estás en una etapa en la que vas a dejar a tu hijo que vuele emocionalmente, en el sentido que cuando tu niño es chiquito y está en su etapa de la infancia, pues tú lo haces feliz con cosas muy sencillas, su siguiente fiesta de cumpleaños, ir a una tienda y a lo mejor le compras un chocolatito, lo llevas al parque y lo haces feliz. Pero conforme el joven entra a la adolescencia, empieza a tener mucha más responsabilidad sobre su propia felicidad, y por eso hay cosas que tú haces que ya no lo hacen tan feliz. Me dicen muchos papás: es que mi hijo ya no se ríe de mis chistes, ¿no? Porque ya las cosas que lo hacen feliz en muchos sentidos empiezan a cambiar y ellos tienen que buscar esta felicidad. Sin embargo, algunos jóvenes que se encuentran con el consumo de alcohol a temprana edad empiezan a buscar esta sustancia y, sin darse cuenta, poco a poco se quedan atrapadas en ella. Así que con esta información que te estoy compartiendo, una de las cosas que quiero que tengas muy, muy, muy claro es que todo esto se relaciona con el simple hecho de que el alcohol perjudica el desarrollo del cerebro adolescente. Está comprobado por numerosos estudios que el cerebro de nuestros jóvenes, cuando están bajo la influencia del alcohol, se ve mucho más afectado que el cerebro de un adulto, y ahorita te voy a explicar por qué. En uno de estos estudios famosos que hay por todas partes, hicieron un experimento donde pusieron a jóvenes de 15 años a jugar un juego de memoria, ¿no? Para ver cómo estaban sus habilidades de memoria. Y lo que hicieron fue, te voy a enseñar este gráfico más grandote, fue comparar la actividad cerebral entre los jóvenes que no consumían alcohol y los jóvenes que sí consumían alcohol a los 15 años de edad. El promedio del consumo del alcohol del cerebro del lado derecho es de 3 cervezas por fin de semana. Eran muchachos que por lo menos consumían 3 cervezas cada fin de semana. Este es un cerebro de los adolescentes, y ambos, cuando les hicieron este estudio, estaban tratando de ver
la diferencia de cómo se estaba activo su cerebro jugando memoria. A mí este estudio me dejó súper impactada y es uno de los estudios que les muestro a los jóvenes cuando les hablo acerca del alcohol, porque lo más importante es hacerlos pensar. Siempre les explico a los papás algo fundamental. Lo más posible es que tú no vas a estar con ellos cuando ellos consuman su primera cerveza. No se las van a ofrecer enfrente de ti. Lo más posible es que la primera vez que alguien se las ofrezca, estén con amigos y depende de lo que tú compartas con él, la posibilidad de que él tome una decisión inteligente. Así que, como estos estudios hay muchos, pero lo que quiero decirte con toda esta información es que está comprobado que los efectos del alcohol, uno de los principales efectos es adormecer las zonas del cerebro encargadas de tomar decisiones responsables. Es decir, tú y yo tenemos una zona que se conoce como corteza prefrontal que nos permite pensar en nuestros sueños, nuestras estrategias, actuar responsablemente. Y uno de los primeros efectos que tiene el alcohol en el cerebro es adormecer las partes del cerebro que te permite tomar decisiones responsables. Por lo tanto, en la adolescencia, cuando estas zonas se encuentran en proceso de formación, eso es lo que dicen los estudios, tienen mucho más riesgo de ser dañadas durante el consumo de alcohol que en un adulto cuyas zonas del cerebro, esta zona que se llama la corteza prefrontal, ya está terminada de formar. Es decir, darle a un joven alcohol es igual de peligroso que darle a un niño de 9, 8 años alcohol por el simple hecho de que su cerebro se está formando. Y el problema es que muchas veces como padres hemos normalizado la situación de que los jóvenes estén tomando porque, como dicen algunos, es que casi todo el mundo lo hace. Pero en mi experiencia, dando este tipo de pláticas a los jóvenes, explicándoles realmente lo que sucede en el cerebro cuando consumen alcohol, empiezan a tomar decisiones mucho más inteligentes. Así que hoy, sin echarte mucho rollo, te quiero dar palabras bien precisas para que tú puedas hablar con sus hijos en relación al consumo de esta sustancia. Todo esto nos deja ver el principio, es decir, cómo poner límites en este tema como papás. Para mí, lo que más claro me ha dejado esto con mis hijos es saber que tener el deseo de que mi hijo no consuma alcohol durante la adolescencia es una expresión del amor que sientes por él. Algunos papás me dicen, es que me siento mal, me siento el papá malo cuando pones límites, pero cuando te pones a razonar que el alcohol lastima las zonas del cerebro que le permiten tomar decisiones inteligentes y responsables y que en la adolescencia las posibilidades de que haya daño cerebral son más grandes que cuando lo consumen o lo empiezan a consumir cuando son adultos, entonces si te pones a pensar que el simple hecho de desear que tu hijo no consuma alcohol durante la adolescencia es una expresión del amor que sientes por él y creo yo que esto debe ser suficiente para poder hablar con él sobre este tema. Y hoy eso es lo que quiero darte, elementos para poder platicar con tu hijo. Son muchos elementos que he utilizado en numerosas ocasiones para hablar con los jóvenes sobre este tema. Así que voy a empezar por lo primero. Es decir, esto yo lo he platicado con mis hijos y además lo he platicado con muchísimos jóvenes, donde les digo, amor, o niño, o hijo, o alumno, ¿verdad? Estudiante, jóvenes, debes saber que está comprobado que consumir alcohol durante la adolescencia puede hacer que a la larga dependas de esta sustancia para ser feliz. Esto significa que el alcohol provoca adicciones, ¿sí? Y a partir de este punto, yo les digo, y puede ser hijo o tu sobrino, ¿sabías que durante la adolescencia las zonas del cerebro que se encargan de que aprendas y tomes decisiones inteligentes y responsables están en formación? Es decir, tú tienes una zona del cerebro que ahorita se está formando, está teniendo una gran actividad y en este momento se está preparando para que cada vez estas decisiones sean más inteligentes. Y lo que quiero que sepas a partir de esta información tiene que ver con el alcohol. Hoy quiero que sepas que las bebidas que contienen alcohol dañan estas zonas del cerebro, sobre todo cuando el cerebro está en formación. Así con esto podemos empezar algo muy importante. Aquí te voy a compartir un pedacito de un video que salió hace muchísimos años en un documental
del Discovery. Y me acuerdo clarito que explicaba que el alcohol provoca que las señales del cerebro sean bloqueadas. Decía, en el punto en donde las señales eléctricas pasan de una señal a otra, las moléculas de alcohol, que son estas burbujitas, se empiezan a disolver dentro de la membrana celular. Ahí mismo, cuando la neurona está tratando de transmitir información, las moléculas del alcohol bloquean el paso de la información, haciendo muchas veces o generando daños en la formación de la corteza prefrontal. Entonces, esto no es algo que inventamos, esto es algo que está estudiado a veces, y por eso esto nuevamente nos comprueba algo indispensable, ¿no? El desear que tu hijo no consuma alcohol durante la adolescencia es una expresión del amor que sientes por él, y por eso cuando hables de este tema es importante que le digas, esto no es un capricho mío, no es un deseo de controlarte, para mí es un deseo de amor por lo siguiente que te voy a compartir. En la siguiente parte te voy a enseñar algo que comparto con muchos jóvenes, donde les explico el por qué el alcohol tiene que ver con sus emociones. Ahí donde estás viendo lo que yo represento como la unión entre dos neuronas. Y esto se los he explicado a niños de sexto de primaria. Les digo, imagínense niños que tenemos un microscopio y nos acercamos a la unión entre dos neuronas. Si tuviéramos un gran microscopio, lo que veríamos es cómo tenemos un neurotransmisor que se encarga de hacernos sentir felices. El nombre no es tan importante, pero comúnmente se llama dopamina. Y cuando nosotros nos esforzamos por sacar un 10, cuando te esfuerzas porque te vaya bien en un deporte, cuando te suben de puesto, cuando comes sanamente, tu cerebro libera dopamina para recompensarte con experiencias de felicidad debido al esfuerzo que tú llevaste a cabo. Y luego les explico que esta sustancia, la dopamina y otros neurotransmisores son tan importantes y tan complicados de hacer que el mismo cuerpo tiene un sistema de reciclaje, es decir, liberas la dopamina, rebota en el receptor y luego es reabsorbido para poder generar sentimientos de felicidad. Sin embargo, cuando tú y yo consumimos alcohol, ¿sí? Las moléculas de alcohol tienen la capacidad de traspasar las barreras del sistema nervioso. Es decir, hay muchísimas sustancias tóxicas que consumimos que no entran al cerebro porque el cerebro tiene unas grandes barreras protectoras. Pero cuando las moléculas de alcohol logran traspasar las barreras del cerebro, una de las funciones o de lo que hace es liberar un exceso de dopamina, ojo, sin que te tengas que esforzar por sentirte feliz. Es decir, de manera artificial, el alcohol engaña al cerebro, generando estados de felicidad elevados. Te recuerdo que la dopamina, cuando no es alterada bioquímicamente por el alcohol, hace que te sientas feliz haciendo esfuerzos, superándote como persona, ganando en un partido de básquetbol, cuando haces un nuevo amigo, cuando alcanzas una meta. Sin embargo, el alcohol tiene la capacidad de entrar en el sistema nervioso, vaciar las reservas de dopamina y generar descargas eléctricas para las cuales tu cuerpo y el mío no están diseñados. Por eso, en cualquier problema mental, en cualquier enfermedad, lo primero que nos dice el médico es, por favor, deje de consumir alcohol. Hablamos del daño que esto genera al sistema nervioso, pero en el caso de los adolescentes, esto se vuelve más intenso porque su cerebro está en formación. ¿Y qué es lo que pasa? Que una vez que se acaba el efecto del alcohol, al día siguiente, a la mañana siguiente, puede ser que tus reservas estén más bajas, pero además esto hace que te sientas mal y lo que ocasiona que al día siguiente un joven que por primera vez probó alcohol dice me siento mal, pero el próximo sábado me voy a sentir bien cuando vuelva a consumir esta sustancia. Esto está súper estudiado, no es algo que yo haya inventado nada más para platicarlos o asustarlos. Esto a mí me tocó estudiarlo en la universidad, pero que para que veas qué bien documentado está. Este es un documental viejito de hace muchos años, es un pedacito, donde hablaba de cómo el alcohol pasa al torrente sanguíneo del estómago casi automáticamente. Es decir, en cuestión de segundos, después del primer trago de la cerveza, el alcohol pasa por las paredes extragruesas de los vasos sanguíneos y traspasan con facilidad
las barreras que protegen al cerebro de sustancias tóxicas. Ahí está. Segundos después del primer trago, el alcohol se encuentra dentro del fluido del cerebro de Greg. Esa es la historia que te cuentan. Este documental lo encontré hace muchos años, nomás estoy pasando un pedacito. Pero así de claro está, ¿no? Segundos después de que nosotros consumimos alcohol, ¿ok? El alcohol entra por las paredes de los vasos sanguíneos porque sus moléculas son chiquititas y traspasa con facilidad las barreras protectoras del cerebro. Y segundos después del primer trago, el alcohol ya se encuentra dentro del fluido del cerebro de Greg, haciendo de las suyas en este sentido, afectando el funcionamiento del cerebro. Cada vez que les enseño esto a los jóvenes, a los niños, abren sus ojos grandes como diciendo, yo no sabía esto, yo no sabía que el alcohol liberaba de manera artificial sustancias del cerebro que me hacen sentir feliz, yo no sabía que afectaba la conexión entre las neuronas. Entonces, a partir de esto, lo que yo muchas veces les pregunto es, ahora tú sabes esto, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y empiezan ellos a razonar súper bonito. Y también les explico que lo más posible es que la primera vez que alguien les ofrezca una cerveza, sus papás no van a estar para decidir por ellos. Y yo te recomiendo que si estás teniendo esta plática con tu hijo, se lo digas así. Hijo, lo más posible es que la primera vez que alguien te ofrezca una cerveza, yo no voy a estar ahí para decidir por ti. Necesitas acordarte de esto que estamos platicando y sentir un gran amor por tu cuerpo y tu persona para poderle decir que no a tus amigos. Y la otra parte que es importante es preguntarles, es decir, ya que les informas, ya que les compartes esta información, les puedes preguntar, ¿qué piensas del amigo que te rechaza por consumir alcohol? ¿Qué piensas de consumir alcohol cuando está dañando tu cerebro? Y lo último es también que no juzguen a sus amigos. Les digo, debes saber que el joven que consume alcohol, la mayoría de las veces no conoce esta información. Desconozco si no nos han dado esta información desde niños porque hay intereses atrás del consumo de estas sustancias en los jóvenes. Pero creo que los elementos más importantes de que nuestros hijos no consuman alcohol en la adolescencia somos nosotros. Hoy te acabo de comprobar con bases científicas lo que el alcohol hace en el cerebro de un adolescente. Cómo sí está comprobado que se dañan zonas del cerebro importantísimas que tienen que ver con procesos de toma de decisiones, de aprendizaje, la relación que el alcohol tiene con las conductas de violencia en la adolescencia, las relaciones destructivas. Y creo que esto debería ser suficiente para todos los padres de familia de tomar una determinación clara sobre tener que platicar con ellos acerca del tema, sobre hacerlos razonar, porque en mi experiencia, mientras más hago razonar a los jóvenes y mientras más los hago pensar sobre los efectos que sus decisiones tienen en su vida, ellos solitos empiezan a tomar las mejores decisiones en su vida. Cada vez que he dado esta plática en muchas escuelas veo jóvenes muy reflexivos. Por supuesto que lo he platicado con mis hijos y he visto el efecto que tiene esta información en ellos. Pero no se te olvide que este tema de hacerlos pensantes no se trata de platicarlo una vez, sino cada vez buscar más herramientas para que ellos tomen decisiones, no porque tienen miedo a que tú los vayas a regañar. Que sí puede ser, es la técnica del pasado, ¿no? Es la técnica de los 80s, que te tengan miedo y que por eso tomen la decisión de no tomar alcohol durante la adolescencia. Pero también existe la otra alternativa. La alternativa donde los hiciste razonar, donde tuviste una plática preciosa con ellos, donde les recordaste lo mucho que los querías y sobre todo que sus decisiones en la adolescencia sí tienen un impacto en su futuro. Así que hoy, igual que todos los martes, tenemos regalos y el día de hoy queremos poner como promoción para que alguno de ustedes que nos acompañen esta noche se pueda ganar este curso que se llama Cómo formar adolescentes pensantes. Es un curso que tiene 9 módulos donde tú vas recibiendo información y sobre todo muchas preguntas muy importantes para poder platicar con tu hijo, para poder hacerlo reflexionar, para que el motivo por el cual hace las cosas no es porque lo vas a regañar, sino porque realmente formaste conciencia. Es un módulo que ves desde tu computadora o desde tu tablet, a través del cual lo puedes ir acompañando y poniendo en práctica, y en la medida en la que vas avanzando en estos módulos, vas viendo los resultados que te da en tu vida con tu hijo. Este curso
que tiene un costo de 450 pesos. Hoy le va a llegar totalmente gratis a la persona que en la semana nos contacte en la página de internet y nos mande un correo explicando por qué cree que este curso que se llama Cómo formar adolescentes pensantes es lo mejor que puede recibir en este momento. Es decir, te tienes que meter a la página de internet donde está sic.alejandramolina.com y nos mandas un correo, ahí viene una zona donde dice contacto, platícanos tu historia, platícanos por qué te sirve a ti este curso para tus hijos adolescentes y el mejor correo es el que le va a llegar la noticia, así como la semana pasada hubo gente que se ganó el curso del manejo inteligente del enojo. En esta ocasión queremos regalar a una de nuestras familias de esta gran comunidad para que pueda recibir este curso que tiene muchísimas más herramientas de las que te acabo de dar hoy para tener hijos pensantes y reflexivos.